Eh, Hoy vamos a terminar el módulo 3. Recuerden que estamos en el proceso de plan estratégico de capacitación, ¿verdad? Ya nosotros habíamos visto una parte, creo que cerramos con el gráfico de las 4 fases, pero es importante pues dejar esa parte bien, pero bien clara, ¿verdad? Y bueno, vamos hoy tal vez a aclarar algunas posibles dudas que puedan existir, si es que existen, para que eso entonces nos dé bastante argumentación para hacer o llevar a cabo nuestro proyecto de plan estratégico de capacitación, que ya lo tienen alojado en la plataforma, ¿verdad? Ya está alojado su caso de estudio del módulo 3, que como al igual que lo hicieron en el 2, los que deseen llevarlo a cabo de manera grupal, hasta 5 miembros, pueden hacerlo. El que lo quiera hacer con 4, con 3, con 2, e incluso el que lo quiera hacer individual por alguna razón, no hay ningún inconveniente, lo puede hacer de manera individual, ¿ok? Bien, entonces vamos a proyectar acá, ya estoy proyectando, solo me voy a concentrar, realmente quedan pocas láminas de esto, ¿verdad? Esto lo voy a concentrarme acá, que con este fue el que cerramos y con este vamos a iniciar hoy plan estratégico de capacitación, ¿ok? Ok, ahí está. Vamos a darle entrada aquí a algunas personas. Bien. Bueno, nosotros habíamos trabajado y habíamos dicho algunas cosas interesantes del proceso de capacitación, ¿verdad? Vamos a recordar que una de las cosas que decíamos es la importancia y sobre todo la responsabilidad que tiene para una organización dentro de su cultura organizacional tener muy claro y muy vivo continuamente el proceso de desarrollo y capacitación, ¿verdad? Nosotros habíamos dejado claro una diferenciación entre desarrollo y capacitación. Habíamos dejado eso bien, bien claro. Se los voy a recordar. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando un proceso futuro que está directamente o íntimamente relacionado con la visión de la organización. ¿Se acuerdan aquella visión que estudiamos en el módulo 1, verdad? Ese sueño de la organización, a dónde quiere llegar, en qué se quiere convertir. Entonces, el proceso de desarrollo se asocia y guarda relación con las metas que están definidas o descritas en el plan estratégico de capacitación, el plan estratégico de la organización. Ahí, esas metas me dan direccionamiento de qué tipo de desarrollo, por supuesto estamos hablando de capacidades, tanto intelectuales como actitudinales, debe tener los trabajadores de esta organización. Pero cuando hablamos de capacitación, plan o plan estratégico de capacitación, estamos hablando de un proceso que tiene una parte estratégica, pero también tiene una parte operativa, y es llevar a cabo, a feliz término, el proceso de transferencia de información para que los participantes lo conviertan en conocimiento. Cuando ustedes van a una capacitación X, Y, Z en su organización, lo que le están diciendo es, nosotros, la organización, está cubriendo con un presupuesto esta capacitación. Esta capacitación busca que adquieras nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas destrezas.
y que llegue un momento, perdón, llegue un momento en que las puedas dominar de tal manera que al ponerlas al servicio de la organización desde tu puesto de trabajo, estarías aportando valor al logro de la organización. Entonces, cuando yo voy a esa capacitación, hay una persona que se llama facilitador que me está transfiriendo información. Me la transfiere como concepto, como ejemplo, como casos de estudio, como un ejercicio, lo que sea, buscando que yo convierta esa información en conocimiento. Entonces, esa es la diferencia entre desarrollo, plan de desarrollo del talento humano y plan de capacitación del talento humano. Pues bien, nosotros habíamos visto que el plan de capacitación no es algo aislado, no es algo improvisado, no es algo que no me queda otra cosa que hacer, no. Es algo estratégico, es algo que tiene un porqué, es algo que busca un fin y es algo que dentro de muchos fines busca que la organización sea más competente y que ese sentido de competitividad de la organización esté basado en el talento humano, en esos conocimientos, en esas habilidades, en esas destrezas, en esa actitud, en ese juicio y con esos valores. Entonces, como no es algo así a la ligera, obedece a un proceso. Y nosotros entonces habíamos estudiado este proceso que están viendo ahí en la pantalla. Y permítanme tal vez hacer un breve resumen de esto, pero considero que es vital hacerlo para que comprendan el ejercicio del caso de estudio que ustedes tienen alojado en la plataforma. Hay organizaciones, y ustedes tal vez han vivido esa experiencia, que las capacitaciones las hacen de manera reactiva. Así, viene un gerente y te dice, mira, recursos humanos, necesito que me le consigas a tal usuario, a tal trabajadores, un curso, un seminario para que le enseñen tal cosa y tal cosa porque no lo saben. Entonces, venimos nosotros, preparamos, buscamos la capacitación, buscamos esto, buscamos lo otro y lo capacitamos. Lo capacitamos y es posible que le vaya bien, es posible que le vaya regular, es posible que le vaya mal, no lo sé. Pero esa forma reactiva no lleva a ninguna parte, porque deja de ser de alguna manera objetivo, deja de ser planificado, obedece a particularidades de alguna gerencia, no obedece a necesidades reales y globales de la organización. Yo no estoy queriendo decir con esto, colegas, que no haya una excepción y en algún momento, por una situación muy particular, haya que preparar una capacitación para un grupo reducido de personas en un tema muy particular que no da chance de hacer un plan anual. Eso posiblemente nos pueda ocurrir. Lo que no queremos es que nos ocurra todos los días ni todos los años, ¿verdad? Entonces, decíamos en este gráfico que la capacitación como proceso primero se debe diagnosticar. O sea, saber en qué es que yo voy a gastar esa plata. Saber en qué tema es que voy a enfocar esa plata para que alguien te dé información y la conviertas en conocimiento. Y eso se llama en la fase número 1, detección de necesidades de capacitación. Es un proceso, pero déjenme decirles algo. Él por sí solo no sirve, no hace nada. El DNC solito no sirve, es letra muerta. Él requiere de acciones para entonces poder decir sí, ya he detectado cuáles son las necesidades que tiene esta organización. Ahora, ¿cómo lo detecto? ¿Cómo hacen ustedes
Si le dice el dueño de la empresa, el director, el presidente, necesito que me prepares un plan de capacitación para toda la organización. Bueno, y van a tener trabajo todo el año, ¿no? Pero, ¿qué le van a responder? Nada. Le van a decir, perfecto, si tengo la aprobación de usted, entonces voy a preparar mi proceso, que tiene varias etapas o varias fases. Ah, bueno, prepárelo, pues, y después me da resultado. Entonces, lo primero que yo debo saber es cuántos trabajadores son, cuántos departamentos existen, dónde está la gente, si todos estamos en una sede central o tenemos personas distribuidas a lo largo y ancho del país, si tenemos niveles gerenciales, profesionales, staff, operativo, aprendices. Yo debo saber todo eso. Eso no sé si lo recuerdan que lo llamábamos inventario de competencias, ¿verdad? Y mapa de competencias. Entonces, también decíamos que eso debe estar en la base de datos del macroproceso 6 llamado auditoría de recursos humanos. Yo debo tener esa información. Entonces, yo necesito, pero de manera precisa, saber a quién y en qué lo voy a capacitar. Eso es fundamental. ¿A quién y en qué? Entonces ustedes dirán, bueno, Roberto, ¿cómo hago para saber a quién? Bueno, ¿a quién se les va a facilitar si culturalmente ustedes tienen otro proceso instaurado en la organización? ¿Cuál es ese proceso? El llamado evaluación del desempeño. Si ustedes no hacen evaluación del desempeño, tienen la cosa complicada. Porque la fuente clave, no voy a decir la más importante, pero voy a decir clave. La fuente clave para saber o conocer el nivel de competencias y brechas de un trabajador es la evaluación del desempeño. Si ustedes recuerdan el módulo 1, lo vimos como introducción y lo vamos a ver en el módulo 4 en detalle. Vimos métodos de evaluación del desempeño. Yo les enseñé 10 métodos. 10 métodos. Recuerdo que les enseñé escala gráfica, frases descriptivas, incidentes críticos, por puntos. Les enseñé 90 grados, 80 grados, 270 grados, EPO y 360 grados. Y uno ahí escogía la que más se adaptaba a la organización. Entonces, si yo tengo la cultura de realizar periódicamente la evaluación del desempeño, el resultado es la fuente del DNC. Porque, ¿qué es la evaluación del desempeño? Es un proceso que permite identificar el nivel de cumplimiento de las actividades, tareas, objetivos o metas asignadas a un trabajador. Si ahí dice que todo lo hice muy bien, es porque las competencias que dice la descripción del cargo que yo ocupo, es porque las tengo desarrolladas. Si dice que fallé aquí, fallé allá, o me falta aquí, o me falta allá, es porque tengo brechas. Entonces, de esa manera puedo detectar las brechas. Pero esa no es la única. Nosotros habíamos aprendido que hay unas complementarias, ¿verdad? Y una de ellas decíamos que era la observación de comportamientos. ¿Cómo se comporta el trabajador en su puesto de trabajo? ¿Cómo se comporta? Se refiere a temas actitudinales. Ejemplo, si la persona es abierta a trabajar en equipo, si la persona se comunica de manera asertiva, si la persona practica la escucha activa, si la persona tiene facilidad para resolver diferencias, incidentes o conflictos, si la persona es empática, es colaborativa. Eso es la observación. Pero habíamos descubierto otro, el análisis de los resultados parciales, de los objetivos e igualmente de los KPI o indicadores sobre resultados que daba esta persona. Entonces, de esa manera, también podemos saber el nivel de competencias y brecha. E incluso habíamos descubierto dos más.
la opinión de los gerentes de línea de otros departamentos que se relacionan con este trabajador. Su opinión, ¿verdad? Seria, objetiva, responsable y profesional. Y finalmente les decía aquellos trabajadores que por las características de su puesto amerita tener certificaciones como auditores, contadores, expertos en calidad, personas del área de sistema, informática, redes, aplicaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esa manera, yo iba a tener un cúmulo de información, llámese base de datos, que me iba a permitir a mí saber cómo estábamos a nivel de competencias y de brecha con estos trabajadores. Pero aquí habíamos descubierto algo, y es que a pesar de que ustedes detecten las brechas y las competencias de los trabajadores, eso no significa que debamos capacitarlos en todo, porque eso sería inmanejable. Primero, porque pasarían mucho tiempo estudiando y trabajando poco. En segundo lugar, que eso representa una cantidad bastante grande de dinero, de presupuesto. Entonces, cuando nos íbamos a la fase 2, que se llama planes y programas de capacitación, que también lo llamamos diseño, el primero es detección de necesidad de capacitación. El segundo lo podemos llamar el diseño de la capacitación o planes y programas de capacitación. Aquí deberíamos responder a 8 preguntas. Y las preguntas eran, ¿a quién vamos a capacitar? ¿De dónde sale esta respuesta? De la fase 1. De aquellos trabajadores cuyo resultado de la evaluación del desempeño y las otras técnicas o métodos me dice cómo están las competencias y las brechas. Pero hay una segunda pregunta que hay que responder acá. ¿En qué? ¿En qué lo vamos a capacitar? Entonces yo les decía en la clase pasada que no lo podemos capacitar. Bueno, de poder podemos, pero no debemos de capacitarlo en todo, porque lo que acabo de decir, tiempo y dinero va a ser muy grande. Entonces nos íbamos a enfocar en aquellas brechas que se detectaron en la fase 1, que son significativas, que son de alto impacto o que están asociadas a procesos claves o críticos de la organización. Ahí le vamos a dar prioridad. No significando esto que una que no esté en nivel prioritario no la vayamos a contemplar. Pudiese haber una fase 2, pudiese haber una fase 3, no sé, pudiese haber N fases, pero ahorita eh, vamos a requerir, las que son críticas. Un poco de silencio, por favor. Las que son críticas. Esas son las que vamos a abordar. Entonces ya tenemos respuesta a 2 preguntas, ¿verdad? ¿A quién capacitar y en qué? Por supuesto que en la práctica hay gente que se molesta, a mí no me incluyeron. Para esas personas hay que tener respuesta y decirle, sí vas a ser capacitado, solo que afortunadamente tus brechas no son significativas y le estamos dando prioridades a aquellos trabajadores que tienen brechas significativas y afectan su productividad. Es decir, con el nivel de conocimiento que tú tienes ahorita es suficiente para esperar. Llegada a la fase 2 o la fase 3, te incluiremos o los incluiremos en las áreas o temáticas que requerimos cerrar como brecha, pero ahorita ustedes pueden seguir como están. Esa respuesta hay que darla. Pero hablábamos de una tercera que ya es logística, donde capacitar, eso lo decidimos si en la organización no fuera, cómo capacitar, es decir, la modalidad que vamos a aplicar en la capacitación, presencial, virtual, mixta, cuándo capacitar, que es la logística de, llamémoslo, calendarización, fechas, horarios, ¿verdad? Luego viene, ¿por qué capacitar? Nosotros capacitamos porque tú tienes brecha y tienes que cerrarla, porque están asociados a tu productividad. ¿Y para qué capacitarte? Porque necesitamos que aportes valor con estas nuevas competencias al logro de los objetivos. Y la número 8 es quién capacita.
Ya eso es una decisión si lo hace una persona interna de la organización o contratamos un asesor externo que nos dé el programa de capacitación. Pero fíjense que tenemos la mitad del puente construido. El 1, la fase 1 me dice cuáles son las brechas. Y la fase 2 me dice cómo voy a manejar todo esto. Ahora pasamos a la fase 3, que es implementarla. Ya, pues poner a funcionar todo lo que está planificado. No se puede quedar en papel. Tiene que llevarse a la práctica. Entonces, en la implementación de la capacitación también hay una parte de planificación. Y es, por ejemplo, cuando yo respondí en la fase 2, ¿dónde capacitar? Yo decidí que fuera en instalaciones ajenas a la organización. Yo tengo que haber revisado la capacidad del salón o el área, las condiciones de comodidad como iluminación, sillas, mesas, aire acondicionado, proyección, estacionamiento, alimentación. Pero también voy a planificar cosas como, por ejemplo, el material de trabajo, llámese el manual, llámese los blocs de notas, marcadores, plumas, bolígrafo, lápiz para escribir. También voy a revisar que el contenido de este manual sea el acordado con el consultor o la persona que va a hacer el proceso de capacitación. Aspectos como, por ejemplo, llevar un control de la asistencia, invitar con antelación a las personas a la capacitación, dándole datos como la dirección, la fecha, el horario, en algunos casos facilitarle el transporte. ¿Por qué? Porque yo lo estoy sacando de la oficina. O sea, a él lo contratamos para que vaya, no sé, al Salvador del Mundo, que al frente está la oficina. Pues resulta que la capacitación la vamos a hacer allá en el río, en Cajamarca, en el volcán. Pues puede ser que tenga carro o no tenga carro, pero mi deber es facilitarle un medio de transporte, porque yo lo estoy sacando de la contratación donde él tiene definido su puesto de trabajo. Ahora que me diga, no, yo me voy en mi carro, bueno, perfecto. Pero si no te quieres ir en tu carro, si quieres dejar el carro en la oficina, yo te doy un transporte colectivo para que nos lleve a todos. Toda esa logística se maneja acá en la implementación, pero también hay una parte que hay que tomar en cuenta y es el durante. O sea, alguien de recursos humanos, posiblemente con alguien de la gerencia de línea, tiene que estar en el aula auditando y validando que los contenidos que el facilitador está llevando a cabo y desarrollando, primero sean los acordados en el plan y segundo, que sea bajo la logística o mejor dicho, bajo la metodología acordada. Por ejemplo, 60% de teoría y 40% de práctica. Entonces, si vamos a estar de 8 a 12 y de 1 a 5, eso significa que por lo menos de 8 a 12 y de 1 a 2 vamos a trabajar teoría, pero de 2 a 5 por lo menos vamos a trabajar práctica o trabajamos 2 horas en la mañana teoría y 2 práctica y 2 horas en la tarde teoría y 2 horas práctica. Pero eso hay que validarlo si así fue diseñado, ¿verdad? De aquí de alguna manera se obtienen experiencias, como les he dicho. Hay gente que se queja porque la comida es rica pero muy poca, que la comida es mucha pero no tiene sazón, que ayer le dieron pollo, que hoy le dieron pollo, que mañana le van a dar pollo, que el postre es muy chiquitito. O sea, para quejarnos busquémonos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero recuérdense que tampoco es un día de camping, sino que la organización les está garantizando una alimentación básica y adecuada, dado que lo estoy sacando de su zona de trabajo, porque tal vez usted dice, es que frente a la empresa hay un restaurante bastante económico, la comida es rica, higiénica, y a mí me gusta comer ahí. Entonces, ¿qué me van a dar acá? Bueno, aquí no te vamos a dar caviar, pero lo más probable es que tengamos pollo, tengamos carne, tengamos no sé, pasticho, creo que aquí lo llaman lasaña, alguna comida que tenga cierto nivel de peso acompañado de una bebida. Algunos colocan pan, otros colocan las tortillas, otros colocan casabe, etcétera. Un pequeño postre, tampoco te vamos a dar un postre, ¿verdad? Pero un pequeño postre, café va a haber durante toda
la sesión, se va a ir recargando el café, etcétera, pues, porque tampoco vamos a un día de camping, repito. Entonces, de todo esto se sacan experiencias y se generan informes parciales. Terminado todo el proceso, ustedes tienen N informes, entonces ahora ustedes van a preparar un informe global que es el de la fase 4, que se llama evaluación de los resultados de la capacitación. Y ese le interesa a la directiva. ¿Por qué le interesa a la directiva? Por dos razones fundamentales. Una, porque aprobó un presupuesto para pagar toda esta capacitación. Y dos, que se le prometió y está esperando cambios de conductas, cambios de conocimiento, cambios de habilidades, de destrezas, de juicio. ¿Para qué? Para él sentir que ahora su talento humano que lo acompaña en esta organización tiene mejores y mayores herramientas para impulsar el crecimiento y el desarrollo de esta organización. Yo se lo decía de manera chiste, pero no es un chiste, tiene algo de seriedad. A nosotros no nos contratan por la cara bonita, tampoco nos capacitan por la cara bonita, nos capacitan porque esperan algo de nosotros. ¿Y qué es ese algo que esperan de nosotros? Que aportemos valor para el logro de los objetivos de la organización. ¿Y cómo vamos a poder nosotros aportar valor para el logro de los objetivos? Teniendo suficientes competencias. ¿Cómo se obtienen esas competencias? A través de un plan de desarrollo y de capacitación y, por supuesto, teniendo una actitud responsable hacia la información que me están dando para convertirla en conocimiento. Muchos dueños, directivos de empresas ven la capacitación como un gasto y no lo ven como una inversión, porque la experiencia le dice que de tanto capacitar a las personas y de tanto dinero que se ha invertido, siguen igual, no crecen, no se desarrollan, no hay innovación, no hay nuevas ideas y tienen toda la razón. Por eso dicen, no capacito más, el que quiera capacitarse que se la pague. Y a lo sumo lo hacemos por INSAFOR, pero aunque de alguna manera es un beneficio que tengo y un beneficio que yo pago igualmente. Pero capacitaciones especializadas no las toman en cuenta por eso. Es allí donde tanto recursos humanos como la gerencia de línea deben generar un proceso motivacional de saber vender esto. Porque detrás de este plan estratégico de capacitación hay dinero. O sea, es como que yo le diga a usted, te voy a dar dinero durante un año. Ah, sí, qué bueno. ¿Cómo me lo vas a dar? ¿Cuánto me lo vas a dar? Bueno, para este año tú estás planificando 6 capacitaciones, por ejemplo. Este año tú tienes 6 capacitaciones oficiales programadas. La capacitación tiene un costo para la organización y lo va a cubrir. O sea, lo va a soportar la organización. Solo que no te va a dar el dinero en efectivo a ti, sino se lo va a dar a alguien para que te dé más y nuevos conocimientos, habilidades y destrezas. Y tú la puedas convertir en una mejor actitud y un mejor juicio. Y luego eso, desde tu puesto de trabajo, volcarlo hacia la organización. Y si lo haces tú, lo hace tu compañero y lo hacen 3, 10, 100, todos, 500, 1000. Entonces estaremos aportando valor a la organización. Y además de eso, los conocimientos seguirán siendo tuyos. El día de mañana que ya no estés acá, te llevas esos conocimientos. No tienes que devolvérmelo porque no hay forma de devolverlo. Simplemente es tu conocimiento. Pero si nosotros no aportamos ese valor, eso quiere decir que hay una falla de liderazgo, porque el gerente de línea debe comprometerse, así como enviar al colaborador a la capacitación, asegurarse de qué fue lo que aprendió, cuál fue el nivel de conocimiento que adquirió y hasta dónde lo puede poner en práctica en la organización. Yo creo que les había dado la diferencia entre un diploma que diga por haber asistido y otro que diga por haber aprobado. Por haber asistido, cualquiera de nosotros puede asistir a una capacitación y va todos los días. Y está calladito pensando en la inmortalidad del cangrejo.
termina el programa de capacitación, le dan su diploma, le toman la foto para la red social y lleva una copia a recursos humanos y sigue trabajando todos los días lo mismo, sin cambiar nada. ¿Recibió la capacitación? Sí. ¿Adquirió nuevos conocimientos? No. Ahora, cuando la capacitación dice por haber aprobado, es porque en el diseño, en la fase 2, cuando decíamos cómo capacitar, decíamos va a ser virtual y la metodología va a ser 60% teoría, 40% práctica, y dentro de la práctica debe realizar 3 casos de estudio, 3 exámenes, 3 ejercicios, y eso le va a dar un nivel de valoración de experticia, de aprobado o no aprobado. Esa es la diferencia en cuando nos llevan un diploma y eso no dice nada. Yo tengo que, entonces, la empresa, los líderes, la directiva está pendiente de cuánto aprendiste, porque yo hice mi parte, yo te apoyé económicamente, presupuestariamente yo te apoyé. Ahora tú tienes que demostrar que le diste seriedad a esto, que eres responsable, que aprendiste y que lo vas a poner, porque si no hubiese mandado a otro, ¿verdad? Y esa no es la idea, caer en esa diatriba. Partimos de pues darle el voto de confianza al trabajador. Pero esto hay que dejarlo claro, las capacitaciones hay que venderlas. Yo creo que también le decía, si a mí me dicen un viernes a las 3:30 de la tarde, oye, mira, el lunes tienes una capacitación, yo te voy a decir, perdóname, pero aquí lo primero que estoy viendo es una irresponsabilidad, falta de planificación, falta de programación. Pues yo no me puedo enterar el viernes que el lunes tengo capacitación, eso es inaudito, porque no obedece a un plan, porque ¿dónde está el calendario? ¿O sería que el jueves hiciste la capacitación y me avisaste el viernes? Entonces, no. Es una capacitación que no obedece a una planificación. Entonces, muchas veces la gente va a la capacitación desmotivada porque ve que no hay una planificación, que no hay un porqué, que no hay un objetivo. Yo también les decía, hay que explicarle a la gente cuál es el objetivo de por qué yo te estoy mandando esta capacitación. ¿Qué espera la organización de ti? ¿Qué esperamos que aprendas? Todo eso hay que dejarlo claro. ¿Okay? Bueno, hecho esto, entonces se supone que ahora la organización está en un nivel distinto de competencia o competitividad, ¿verdad? Porque el talento humano ha sido formado. En teoría, el talento humano ha respondido y en teoría está poniendo al servicio de la organización todos estos conocimientos. ¿Okay? Les doy toda esta explicación para que cuando vean, bueno, el caso de estudio ya lo tienen alojado, lo lean en detalle. Perdón. Vean pues su magnitud, ¿verdad? Bueno, mire, este gráfico es una forma de ver, es una manera distinta de ver el gráfico anterior, este resultado acá del proceso de capacitación. Pues por un lado tengo el diagnóstico, lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces aquí habla de temas como detectar la necesidad de capacitación, donde hay que tener en cuenta aspectos como, por ejemplo, el alcance de los objetivos de la organización. ¿A qué se les parece cuando decimos alcance de los objetivos de la organización? Aquí lo que estamos hablando es de las metas del plan estratégico. Determinación de los requisitos básicos de la fuerza de trabajo. Yo les hablaba la semana pasada y creo que antes pasada de competencias básicas y competencias transversales, si logran recordar eso, ¿verdad? Entonces aquí entra la parte de los requisitos básicos. Por ejemplo, que digamos, mira, es un requisito básico que todo trabajador, indistintamente del rol, el puesto, la antigüedad, el nivel de supervisión que tenga en esta organización, debe aplicar calidad a su trabajo. Es una competencia que nadie puede tener, nadie está exento de manejar, todos la debemos manejar. Otro, resultados de la evaluación del desempeño, ya lo dijimos que como fuente principal o fuente clave para determinar las brechas y las competencias. Fíjense que otra forma de nosotros poder determinar las brechas de la organización dice análisis de problemas de producción a priori y a posteriori. Por ejemplo, que ustedes digan, cuando hablen con el gerente de producción, le diga cuáles son
los principales problemas que tú ves en tu organización? Es que tengo gente que son muy dedicadas, buena gente, pero repiten mucho el trabajo. Entonces, cuando vamos a la línea de producción a hacer una observación, nos damos cuenta que se pierde materia prima, que se generan retrabajos, reprocesos, es más costoso para la organización. Pero esa es la consecuencia. Entonces, cuando hacemos el análisis, vemos que la causa es que no están capacitados, que no se les ha brindado la capacitación adecuada. Por lo tanto, es una brecha y si no la cerramos van a seguir ocurriendo esto. Entonces allí puedo determinar brechas, ¿verdad? Análisis de problemas de personal, cuando yo les hablaba de observación, ¿se acuerda? Comportamientos, conducta, eso entra allí. Análisis de informe y otros datos, o sea, los informes periódicos de productividad, no de productividad de una fábrica, de cualquier departamento que tenga una productividad y la queramos reflejar dentro de las actividades, entonces eso nos puede dar insumo, ¿verdad? Lo segundo es el programa de capacitación, ya lo hemos dicho, ¿verdad? A quién y en qué, cómo, cuándo, dónde, todo eso ya lo vimos. Implementar la capacitación o la acción, también lo vimos. Y evaluación y control, que sería el informe sobre los resultados del proceso de capacitación. Y aquí repito, se lo decía la semana pasada y se lo repito nuevamente hoy. Hay departamentos de recursos humanos que se conforman con medir cuántos asistieron, de los que invitamos, cuántos asistieron, si el docente o el facilitador cumplió con el programa, si a la gente le gustó la comida, si le gustó el lugar. Cuando uno va a Cajamarca, a todo el mundo le gusta ese lugar porque es un lugar donde te desconectas de la oficina y están dadas las condiciones para que te conectes con el programa de formación, sumándole a la experticia del facilitador. Tienes medios de transporte, tienes alimentos, o sea, estás en otro mundo. Entonces, pero digamos que no solamente eso, necesitamos que también la gente sea responsable en conectarse con ese programa y sacarle el máximo provecho, porque hay gente que aún estando en lugares así no le saca provecho, ¿verdad? Entonces, acuérdense que la organización invierte para que nosotros le aportemos valor, ¿ok? Eso, por eso lo hace, ¿ok? Y de alguna manera seamos más competitivos. Eso es lo importante, que seamos más competitivos, ¿ok? Esta lámina ya la habíamos visto porque, se les voy a recordar, la teníamos acá. Creo que la teníamos, aquí está la lámina. Entonces, esta lámina, no sé por qué está repetida, pero es lo mismo. Ahora bien, quiero irme solamente acá. Acá. Quiero repasar esta lámina. La capacitación como un sistema. Miren, si yo les he venido diciendo que no es un proceso aislado, que no es esporádico, que no es que este año lo quiero hacer y el año que viene no lo quiero hacer o no lo necesito hacer. Si yo les he dicho que obedece a una planificación, que obedece a estrategias, que representa un elemento diferenciador hacia el desarrollo de la organización, por lo tanto, la puede hacer más competitiva o menos competitiva, la puede hacer más robusta o la puede hacer más vulnerable. Puede reflejar una imagen positiva hacia la sociedad consumidora o puede reflejar una imagen negativa hacia la sociedad consumidora. Puede ser parte de un estímulo a los trabajadores de sentirse identificados y motivados, como puede ser que no. Entonces, el proceso de desarrollo a través de la capacitación es un proceso estratégico. O sea, hay algunos empresarios que ven la capacitación innecesaria porque lo primero que te dicen es, bueno, tú no estudiaste, tú no te graduaste. Sí, yo estudié y me gradué. Pero ¿en qué universidad nos dan todos los conocimientos habidos y por haber que yo voy a requerir en el mercado laboral? Para empezar, se los había dicho, hay un divorcio entre las universidades y las áreas productivas de los países. O sea, si yo fuera
el que toma decisiones en una universidad o en una empresa, yo diría como empresa, yo voy a hablar con la universidad o las universidades, porque yo le voy a decir el tipo de profesional que es importante en esta organización, a ver si ellos lo van a formar o me tengo que ir a otra. Pero si yo fuera el vocero de la universidad, yo le tocaría la puerta a las empresas productivas o productoras y le diría, mira, yo tengo una imagen, una infraestructura, un proceso. Dime tú qué tipo de profesionales es la tendencia que requiere tu modelo de negocio para yo formártelo. Entonces posiblemente cree nuevas carreras, actualice laboratorios, actualice prácticas operativas, etcétera, y estoy en consonancia con el mercado laboral. Pero cuando uno llega al trabajo por primera vez, uno anda medio perdido, ustedes lo saben, y si estamos nuevos o recién graduados, pues, como dice el dicho, pagar la novatada de que como no tengo la experiencia, me pagan menos, hago actividades muy simples, muy sencillas, ya depende de mí, de ese estado de ánimo, de esa identificación con la organización y de ese ímpetu en seguir aprendiendo, es el que voy a ir escalando, pero no en todos los lugares así. Entonces, la capacitación como sistema es un proceso que parte de la organización. O sea, la organización tiene que darse cuenta que la capacitación es necesaria por muchos títulos que tú tengas. Siempre es necesaria. Posiblemente no te voy a capacitar a 5 años, porque eso sería una carrera, ¿verdad? Entonces yo genero procesos de desarrollo y capacitación puntuales, en cosas puntuales. A ver, ¿cuántos meses, semanas, días o años necesito yo para aprender Excel? Tal vez necesito una capacitación donde me den la base y yo pueda seguir practicando. Entonces, tal vez me dan un seminario de 2 o 3 días y me sienta las bases para yo seguir avanzando en Excel. Pero no me van a decir, tienes que estudiar licenciatura en Excel y vas a estar 5 años, porque eso es mentira. Eso nadie lo va a hacer en ningún empresario. Entonces, como proceso, hay que reconocer que hay un insumo, una entrada. ¿Quiénes son esos? Las personas. Las personas que requieren las nuevas competencias. Por eso insisto, de allí la importancia que ustedes como trabajadores de una organización que posiblemente guardan relación con recursos humanos, o exigen o procesan el inventario de competencias. Hay que tenerlo, señor. Hay que tener un inventario de competencias. Cuando nosotros sabemos a quiénes debemos desarrollar, entonces caemos en la sesión 2 que se llama el proceso, que es el proceso de transformación. Yo imagino que desde que nos vimos el primer día de clase, el 22 de enero, para ver, ya ni me acuerdo, ustedes empezaron el 20 de enero, el 22 de enero, sí, sábado 22 de enero, a hoy, 12 de marzo, casi ya 2 meses, ustedes han generado un proceso de transformación, porque es posible que algunas cosas hoy en día ya las conozcan en mayor nivel de detalle que el primer día de clase o el primer día de sesión sincrónica. Entonces, todo trabajador como elemento de insumo de entrada pasa por un proceso de transformación. Y ahí es donde Recursos Humanos debe reconocer y hacer valer ante la directiva que ese proceso hay que llevarlo a cabo. Porque los procesos de aprendizaje son individuales. O sea, yo voy a planificar una capacitación no sé, somos, somos una empresa de pastelería profesional y resulta que hay un pastel nuevo francés que llegó y no lo sabemos hacer. Entonces contratamos a un experto, hombre o mujer, un chef pastelero, para que nos enseñe a algunos de nosotros a hacer ese pastel. Entonces nosotros reconocemos como proceso que voy a tener una transformación, que ahorita yo lo único que sé es degustar ese pastel, pero no sé cómo se hace, a pesar de que yo sé elaborar otros pasteles, pero como este tiene un proceso delicado, porque es un pastel de primera línea, entonces yo voy a recibir insumos, yo voy a recibir información,
pero depende del nivel de responsabilidad que yo le dé a ese proceso de recibir insumos e información, lo que va a hacer que como producto de salida, ¿verdad? Insumos, proceso, producto, o es lo mismo decir entrada, transformación y salida. Entonces el producto que es la salida, yo debería tener nuevos conocimientos, nuevas habilidades y ahora tener una actitud incluso distinta para cuando me toque aprender, elaborar ese pastel de primera calidad. Porque ya yo sé que el pastel debe llevar una cantidad de azúcar o un tipo de azúcar o una masa de un tipo, una marca preparada o trabajada de tal manera, con tal técnica, con tales herramientas, para dar con ese producto que es ese super pastel francés que nos enseñaron en esta capacitación a preparar. Entonces, de alguna manera, yo he generado una transformación. Ahora, ¿qué es lo que espera la empresa? Ahí dice retroalimentación, evaluación de resultados. La empresa espera que las personas que postulamos a recibir esta capacitación especializada con un chef francés pastelero de cómo preparar este pastel, llámese como se llame, eh, su actitud hacia el momento en que van a comenzar a producirlo para venderlo a los clientes sea una actitud responsable, sea una actitud de aplicar los criterios de calidad con base a los conocimientos adquiridos en esta capacitación, sea utilizando los materiales, herramientas o materia prima o insumos adecuados, porque si yo saco el producto a la calle y no cumple las expectativas, no van a decir de las 10 personas que capacitaron en esa pastelería, Pedro y María lo están haciendo mal, pero el resto lo está haciendo bien. No van a decir eso. Van a decir, ese producto de esa pastelería es malo, no sirve. O sea, nos van a meter a todos en un saco de lo negativo. Y esa es la imagen que estamos transmitiendo. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que nosotros como trabajadores somos responsables cuando decimos, ok, perfecto, voy a asistir a la capacitación. No deberíamos decir voy a asistir, deberíamos decir frases como por ejemplo, voy a asistir con toda la actitud positiva de adquirir los mejores conocimientos para ponerlo en práctica en mi puesto de trabajo. Esa debería ser la actitud. Yo he escuchado frases como que, bueno, ni modo, si no me queda otra, tendré que ir. Díganme ustedes qué nivel de motivación, optimismo y ganas de aprender tiene un colaborador que dice esas frases. Ni modo, no me queda otra que me mandó el jefe. Entonces puede ser que esté fallando el jefe porque ya hace años que lo mandaron a esa capacitación o es la misma capacitación que ella vio tiempo atrás o le avisaron un día antes o le trastocaron su planificación porque tenía cosas que hacer y le avisaron horas antes. O sea, entonces por eso nosotros hablamos de liderazgo. La capacitación tiene un elemento de liderazgo. ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? Con esa planificación. Cuando la empresa diga, no, mira, lo que pasa es que en esta organización, uno de los elementos de la cultura es que todos los años nos planifican un proceso de capacitación. Ese proceso lo planifican en diciembre y entre el 7 y 15 de diciembre ya está listo y nos avisan. Y nos dicen, mire, estas son todas las fechas que usted tiene ya planificadas, así que las va reservando. No hay excusa de que, o sea, esto está primero porque esto lo aprobó la directiva, el presidente, el dueño, y entonces usted va a recibir estas capacitaciones porque son brechas que usted tiene. Y estamos preocupándonos, pero a la vez ocupándonos de cerrarlas. Entonces nosotros le damos una parte, pagamos la capacitación, preparamos la planificación, la logística, pero de parte de usted queda la actitud que va a tomar para aprovechar este proceso. Hay que hablarlo claro. Y esto va a depender también cosas como oportunidades de crecimiento para usted en esta organización. Porque mientras más conocimientos, habilidades y actitud tenga, pues mayores responsabilidades va a tener, mayor confianza va a haber, por lo tanto, pues mayor crecimiento va a tener y eso va a ir acompañado en algún momento de ajustes salariales, de beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la capacitación no es una mera asistencia a un lugar a escuchar a otro hablar.
Es un proceso recíproco. Y le estoy diciendo todo esto para que entonces en su organización lo manejen, si no lo han manejado, desde ese punto de vista estratégico. Porque al final, insisto, la organización va a generar una retroalimentación para determinar si valió o no la pena invertir esta cantidad de dinero en estas personas para tratar de ser más competitivos. Porque ¿qué va a pasar, señores, si nosotros no respondemos a la invitación que nos hace la organización de darnos la oportunidad de crecer y desarrollarnos en esta organización con uno de tantos elementos como es la capacitación? Bueno, simplemente va a determinar que nosotros no tenemos el interés. Y si no tenemos el interés, entonces puede pensar que otros sí pudiesen estar más interesados y eso incluso pudiese dar pie a una desvinculación. Por eso recursos humanos juega un papel importante acá en el tema de asesorar al gerente de línea. Por ejemplo, si el gerente de línea me está pidiendo que en el plan incluya tal tema, lo primero que yo voy a hacer es revisar mi base de datos para ver cuándo fue la última vez que dimos este programa. Me está pidiendo Excel avanzado. Bueno, déjame revisar cuándo fue la última vez que dimos Excel avanzado y a quién se lo dimos. Y si las personas que tú me estás pidiendo que incluya, ya lo vieron o no lo vieron. Si lo vieron, ¿cómo lo voy a incluir? Y si tú me vas a disculpar, pero el año pasado se dio igualmente dentro del plan de capacitación el tema de Excel avanzado y de las 7 personas que tú quieres que envíe de tu área, 6 asistieron. O sea, dime tú cómo los voy a volver a dar el mismo tema. Significa, ¿por qué me estás pidiendo? ¿Porque tienen brechas? ¿Porque no dan la talla? Porque aquí no se trata de refrescar conocimiento, se trata de que no lo están poniendo en práctica y tú como líder no estás haciendo tu trabajo. O sea, porque si tú me dices a mí, estas 7 personas, quiero que me la incluyas en este programa porque se necesita y se determina que sí, tú tienes que hablar con ellos y decirle, esto tiene un costo y esto tiene una consecuencia. Puede ser positiva o negativa. La positiva es que te abras paso en la organización dependiendo del interés que le pongas a este programa. La negativa puede ser que no le prestes atención, te quedes estancado y aquí no hay repetición de esto. Entonces, tal vez otro va a hacer tu parte y te va, o sea, el escalón que era tuyo le va a corresponder a otro. Entonces, por eso digo, aquí recursos humanos se convierte en un asesor, no un tomador de pedidos, como ya lo habíamos dicho. O sea, y para no convertirse en un tomador de pedidos, recursos humanos debe, este, eh, digamos, tener una base de datos donde pueda determinar que lo que esté pidiendo el gerente esté en sintonía o no esté en sintonía con lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Eh, Porque si no, entonces imagínense, es una tomadera de pedido eh, y cada quien pide lo que quiera y no está alineado con los planes estratégicos o las metas definidas en el plan estratégico de la organización. ¿Ok? Bien, solo quería ver esta lámina. No, esta no, solo esta. Bueno, sí, me voy a quedar en esta lámina para terminar. Eh, Se denomina concepto de necesidad de capacitación a nivel del puesto. Entonces, ya ustedes saben, ya ustedes saben que hay algo que se llama la descripción del cargo o el descriptor del puesto, que es un documento oficial de la organización que sirve de guía, ¿verdad? Para muchas cosas, entre ellos la contratación, reclutamiento, selección y contratación. Pero en ese descriptor del cargo o descripción del cargo, descriptor del puesto, está, como dice allí, los requisitos exigidos por el puesto. Lo que está allí no se puede obviar, señor. Por eso yo le he venido vendiendo la idea de el perfil idóneo. No es fácil dar con el perfil idóneo. Entonces, tomamos la descripción del cargo para ver hasta dónde se aproxima este candidato que está en el primer lugar de todos los que participaron, hasta dónde le llega al puesto.
Es decir, es como que ustedes digan, necesitamos una persona contratarla que mida 1,80 y ustedes se postulan y ustedes miden 1,78. Y hubo otros que se postularon y medían 1,77, 1,75, 1,74. Ustedes son los que más le llegan al puesto porque ustedes tienen 1,78 m de estatura, pero el puesto exige 1,80. Entonces queda a criterio de la empresa contratarlos o no con esos 2 centímetros de brecha. Igual pasa con los conocimientos. Si ahí dice, usted tiene que saber de esto, de esto, de esto, de esto, tener experiencia en esto, en esto, en esto, y ustedes tienen conocimiento de esto, de esto y de esto, y experiencia en esto, en esto y esto, pero en esto no. Tal vez son los que más le llegan, no le llegan al 100%, pero los que más le llegan. Entonces la organización piensa y dice, lo podemos contratar y lo capacitamos para cerrar esa brecha. Entonces, ¿qué pasaría con la estatura? Bueno, vamos a contratarlo con el 1,78 y le vamos a unos zapatos que tengan 2 centímetros más de alto el tacón para que llegue al 1,80, pues problema resuelto. Pero los otros elementos los cumplen. Entonces, los requisitos exigidos por el puesto, que es la descripción del cargo, menos las habilidades actuales del ocupante del puesto o las habilidades del postulante, porque aquí podemos tener dos cosas. El que ya ocupa el puesto, ¿verdad? El que ya ocupa el puesto o el que se está postulando, una de dos. Entonces, las habilidades actuales del ocupante del puesto o el postulante, la diferencia se llama las brechas. Y las brechas representan las necesidades de capacitación. Entonces, si yo tengo muy bien definido la descripción del cargo y tengo un buen proceso de selección o un buen proceso de evaluación del desempeño, porque si se está postulando, puedo conocer sus competencias y brechas a través de su proceso de selección, ¿verdad? Pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades, pruebas de actitud, pruebas psicométricas, polígrafo, entrevistas conductuales, grafología, assessment center, ¿verdad? Pero si es una persona que ya trabaja, entonces la evaluación del desempeño me va a dar insumo. La diferencia me dice, estas son sus brechas. De allí la importancia, señores, de la descripción del cargo como proceso y la evaluación del desempeño como proceso. Cuando yo tengo eso ya claro, entonces mire, me puedo ir otra vez acá, que ya lo habíamos visto. Me puedo ir aquí a mi gráfico, ¿verdad? Y hago mi proceso. Pero el proceso por sí solo no sirve, requiere información y esa información ya saben que son las necesidades que exige la organización y lo que ofrece el candidato o el ocupante. ¿Ok? Con esto vamos a dar por terminado la sesión de hoy. Solo recordarles que en la plataforma virtual tienen alojado el caso de estudio número 3, perteneciente al módulo 3 que terminamos hoy. Ustedes van a hacer un plan de capacitación. Un plan de capacitación o un plan estratégico de capacitación. Ese plan estratégico lo pueden hacer individual o en grupos hasta de 2, 3, 4 o 5. Igual tienen fecha hasta el 23 de abril para alojarlo. Recuérdense, si lo hacen en grupo, cada uno lo tiene que alojar y lo va a alojar con una carátula, una portada donde estén los miembros del equipo. Pero cada uno lo tiene que subir individual para que el INSAFOR y la universidad lo valide, ¿ok? No se aceptan trabajos por correo. Eso está totalmente prohibido. Todo en la plataforma virtual, ¿ok? Las consultas las pueden hacer por los medios que ya tenemos sobre el proceso. Les voy a dejar la libertad de que si alguno de ustedes o algún grupo quiere hacer un trabajo enfocado en su empresa, a mí me parece muy bien, me parece fabuloso, porque se estarían llevando una herramienta aplicable a su puesto de trabajo. Los que lo quieran hacer del caso que yo les coloqué como ejemplo también es válido, ¿ok? Porque aquí una de las cosas que voy a evaluar es el proceso. ¿Okay? Yo no voy a estar evaluando y por qué lo vas a capacitar en A y no en B. O sea, yo quiero ver es que ustedes se lleven como herramientas de aprendizaje el proceso, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta, duda, aclaratoria, comentario. Sé que algunas personas me han entregado trabajos del módulo 1 y del módulo 2.
Ya los he revisado, solo que no he activado la nota, la puedo activar a partir de mañana. Recordarles nuevamente que todos tienen hasta el 23 de abril, último día de clase, para entregar todos sus trabajos. No lo dejen para última hora. Se les está dando este tiempo prolongado para, primero porque sabemos que tienen actividades profesionales, familiares, etcétera, personales. Y en segundo lugar, para que puedan tener el tiempo suficiente de hacer un trabajo con toda la calidad que les genere aprendizaje y se lo lleven como una herramienta. Pero el recordatorio es para que no lo dejen a última hora, ¿verdad? Porque imagínense que voy a pensar yo, si alguien me dice el 23, yo no lo he entregado. Yo le voy a decir, caramba, pero te di 3 meses para hacerlo. Entonces, como sé que eso no va a pasar, eso no se lo voy a responder. Pero traten de no dejarlo como recomendación para el último día, ¿ok? Entonces, no sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Por el momento no, gracias. Bien, excelente. Bueno, colegas, si no hay preguntas, no hay dudas, no hay comentarios, me gustaría dejarlo por hoy hasta acá. La semana que viene vamos a empezar el módulo 4, evaluación del desempeño. Su proyecto del módulo 4 es hacer una evaluación del desempeño. Solo que yo les dejo la libertad de escoger el método de los 10 que ustedes quieran. Igualmente lo van a poder hacer individual o en equipo hasta 5 personas. Lo dejo libre, no hay problema. Considero que también va a ser una herramienta fundamental porque tanto este proceso de plan estratégico de capacitación, al igual que el anterior, reclutamiento, selección, contratación, entrevistas conductuales y lo que vimos también de riesgo en la contratación de personal son vitales, pero la evaluación del desempeño también es fundamental, ¿ok? Así que espero, si Dios quiere, mañana poder alojarles el material para que lo vayan leyendo para la próxima semana. Me encantó compartir con ustedes. Agradezco sus comentarios, aportes, preguntas, información. Cuídense mucho, que descansen y como siempre vayan con Dios. Gracias, Lick. Bendiciones. Gracias, mi Buenas noches. Gracias. Gracias. Cuídense. A la orden, cuídense mucho. Saludos. Buenas noches. Cuídense, buenas noches.